Muchísimas gracias a todos a los que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta conferencia para una nueva política, cristianismo y fraternidad y democracia. Hoy nos acompaña el doctor Marcelo López Cambronero del Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada y el día de hoy dialogaremos en torno a la necesidad de repensar, inspirados por la doctrina social de la Iglesia, algunas de las categorías fundacionales de la política moderna, como poder, pueblo y democracia, en aras de enriquecer los fundamentos teóricos de la acción política que busque el bien común. Todo esto bajo la luz de la encíclica Fratelli Tutti, que el Papa Francisco nos ha regalado y nos ha donado. Presento brevemente al doctor Marcelo López Cambronero. Él es profesor agregado del Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada y es doctor en Filosofía del Derecho, Moral y Política por la Universidad de Valencia. También tiene un máster en Filosofía Sistemática y un máster en el programa Lectura e Historia del Departamento de Filosofía de la UNED. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber aceptado esta invitación. Es un honor que nos puedas volver a acompañar. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel, y muchas gracias al CISAP por dirigirme esta invitación que me permite narrar un poco los términos de la investigación que yo estoy desarrollando en el curso, pero además de una manera especialmente bonita, porque la podemos poner en conexión con la encíclica Fratelli Tutti. Bueno, voy a empezar, antes de desarrollar más o menos el contenido teórico de esta charla, que espero que sea agradable para todos, voy a empezar contándoles una pequeña historia. Esta es un pequeño cuento sobre un rey que tenía 3 hijos. Por tradición, él debería de haber gobernado el hijo mayor, pero el rey ya con cierta edad estaba bastante preocupado porque el hijo mayor tenía la seguridad de que iba a ser el futuro rey y trataba a la corte con cierta arrogancia y era pendenciero y parecía no preocuparse demasiado por el bienestar de sus súbditos, cosa que sí que le preocupaba mucho al padre. Después de reflexionar durante mucho tiempo, el padre decidió reunir a sus 3 hijos y contarles lo siguiente. Les dijo: os voy a entregar a cada uno un reino para que lo gobernéis durante 5 años. Pasado ese tiempo, quiero que vengáis con una delegación de los hombres y mujeres de esa tierra para que me cuenten lo que habéis hecho y cómo lo habéis hecho, y así ver si en su opinión sois grandes reyes, buenos o tal vez malos. Así lo hizo. Y cada uno de sus hijos partió hacia lejanas tierras para tomar el poder de aquel reino que su padre les había encomendado durante 5 años. Bien, cuando el hijo mayor llegó al territorio que le había correspondido, se dio cuenta de que ese reino tenía que gobernar consistía apenas en una aldea con unos de su padre por tradición. No obstante, a conseguir que dentro de 5 años pudiera ver que realmente iba a ser un gran rey. Así que tomó la siguiente decisión. Empezó a crear campos de entrenamiento, llamó a los mejores herreros que conocía, hizo espadas, hizo armaduras, consiguió que aquellos campesinos fueran diestros en el arte de las armas, preparó a los mejores caballos bien equipados y con ellos formó un ejército y se fue dirigiendo a las aldeas. Comenzado apenas en una aldea, tenía prácticamente un imperio. Había conseguido multiplicar hasta por 100 la extensión de su reino. Mientras, el hijo mediano también llegó a lo que esperaba que fuese su palacio. Pero no era propiamente un palacio, sino una casa, casi una choza, aunque algo mejor que la del resto de los vecinos, de esa pequeña aldea que le había correspondido, donde había apenas un puñado de hombres y mujeres. Viendo aquello, pensó:
Sin duda mi padre me tiene manía. Es claro que mi hijo mayor, que mi hermano mayor, no parece digno de reinar, pero en lugar de encomendarme a mí directamente esa labor, lo que ha hecho es traerme a este sitio perdido dentro del reino. Seguro que a mis hermanos les han tocado lugares mejores. Sin embargo, a pesar de que tenía estos pensamientos negativos, decidió seguir adelante. Decidió conseguir que su padre se sintiera orgulloso. Contactó con las mejores canteras que conocía. Hizo traer las piedras más valiosas, las más bonitas, a los mejores maestros en la construcción. Cogió a aquellos campesinos e hizo de ellos grandes obreros. Apenas tenía 5 años, pero decidió en ese tiempo construir el mayor castillo que fuese posible. Trabajaron día y noche, con gran esfuerzo, y esos hombres y mujeres se sentían ilusionados de ver que estaban haciendo una obra grande, que quedaría para siempre. A cabo del tiempo, aquel castillo con esas torres enormes que parecían montañas afiladas se veía desde kilómetros de distancia, y todos se sentían orgullosos de lo que habían hecho en común. Mientras, el hijo pequeño también llegó hasta sus tierras, y también se encontró con apenas una pequeña aldea con pocos vecinos. Bueno, pensó, ¿qué iba a esperar? Soy el hijo pequeño y es normal. Mis hermanos seguro que tendrán reinos mayores y no puedo competir con ellos en estas condiciones si tienen más riquezas y más posibilidades para desarrollar su gobierno. Sin embargo, decidió gobernar de manera que su padre se sintiese orgulloso de él. Viendo a aquellos aldeanos, no entendía muy bien él, que siempre había vivido en una corte suntuosa, cuáles podían ser sus necesidades. Así que los reunió, habló con ellos, les preguntó qué era lo que necesitaban. Y necesitaban cosas tal vez un poco humildes, como que el agua llegara mejor a todos los campos, que hubiera vallas para separar, para proteger a sus animales, que hubiera una pequeña guardia para evitar que los lobos llegaran hasta las ovejas. Así, pequeñas cosas, algunos arreglos en las casas, alguna zona común donde discutir los aspectos que afectaban a toda la comunidad, es decir, apenas unas pequeñas reformas y unos pequeños arreglos que él fue haciendo poco a poco y que contribuyeron a que hubiera una mayor felicidad en todo lo posible en aquellas tierras. Bien, pasaron los 5 años para los 3. Y cada uno de ellos regresó con su comitiva al palacio para presentarse delante de su padre. La primera comitiva contó que el hijo mayor era, sin lugar a dudas, un gran rey, que les había llevado victoriosos de batalla en batalla y que ahora podían decir que tenían en sus manos casi un imperio. El rey les escuchó asombrado. Y cuando acabaron de hablar, les preguntó por sus familias, por sus hijos, por sus amigos. Y pudo saber que muchos de ellos habían muerto en aquellos años. Y que todas esas conquistas se habían conseguido con un gran coste de sufrimiento. La segunda comitiva, la del hijo mediano, se puso delante del rey y les dijo que indudablemente su hijo mediano era un buen rey. Le describieron con todo detalle el gigantesco castillo que habían construido, esas torres enormes, con ese mármol que brillaba y reflejaba el sol, haciéndose presente, con una obra firme que duraría durante siglos. Bien, el rey también se quedó asombrado de que solo 5 años hubiera construido algo semejante y de que los súbditos que había tenido estuvieran tan contentos de haber participado juntos en esta gran obra. Cuando dejaron de hablar, el rey les preguntó cuánto se habían esforzado en levantar aquel formidable edificio. Y le contaron que algunos de los vecinos habían muerto en la obra, porque levantar torres tan altas sin duda tenía sus riesgos. Y también que habían pasado mucha hambre y necesidad, porque mientras habían estado volcados en la construcción, no habían podido cuidar tanto de sus campos ni de sus animales, y que eso había provocado que muchos de ellos se enfermaran y que todos ellos al final se empobrecieran. El rey les escuchó atentamente y después dejó paso a la tercera comitiva, la del hijo pequeño. Los habitantes de las tierras que había gobernado el hijo pequeño prácticamente cuando entraron delante del rey se postraron de rodillas y le pidieron perdón por su hijo, que para ellos había sido al menos un buen rey
que se había preocupado por ellos, por sus necesidades, aunque ciertamente no había realizado ninguna obra que pudiera quedar para la posteridad y que hiciera que su padre se sintiera orgulloso. Le pidieron que le perdonara, como he dicho, pero insistieron en que su hijo sí que había traído una gran felicidad a su familia y a sus tierras. Tras escuchar aquellos 3 discursos, el padre se puso en pie y, dirigiéndose a su corte, le preguntó en voz alta: ¿en cuál de estos 3 reinos os gustaría vivir? Y los miembros de la corte contestaron inmediatamente y al unísono que en el tercero. Así que el rey decidió que era su hijo pequeño el que debería reinar. Por eso os digo a todos que esta es la dinámica del poder, el verdadero uso del poder. No solo servir a los demás, porque el servicio se puede interpretar de muchas maneras, sino servir a los demás tal y como ellos quieren ser servidos. Y este servicio, por muy buena voluntad que se tenga, solo se puede hacer teniéndolos en cuenta, teniendo en cuenta al pueblo, gobernando según las verdaderas necesidades que ellos expresen. Y solo así, de esta manera, se puede construir una verdadera democracia. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo López, como ha dicho José Miguel en su presentación tan amable, y estamos en esta sesión sobre democracia, cristianismo y poder. Hoy en realidad quiero enseñarles una cosa humilde, tan humilde como este pequeño cuento que les he contado. Quiero explicarles cuál es la concepción del poder que tiene el cristianismo en la actualidad, y para ello vamos a seguir prácticamente con fidelidad las palabras del Papa Francisco y no las mías, en la encíclica Fratelli Tutti, en algunos textos seleccionados, y yo solo deseo explicarlo lo mejor posible para que podamos llegar al fondo de la cuestión y entender realmente qué es el poder. Y entenderlo en nuestro contexto actual, en la vida de nuestras sociedades, tanto europeas como latinoamericanas, y también en nuestra vida, porque veremos que cada uno de nosotros tiene una influencia política, o puede tenerla, mucho mayor de lo que en principio pueda parecer. Bien, voy a leerles algún texto, lo voy a enumerar por si alguno quiere verlo, en la encíclica Fratelli Tutti, que pueden buscarla si quieren ya por internet, o quizá alguno la tenga a mano. En todo caso, lo voy a leer muy despacio para que podamos tenerlos dentro y después comentarlos. Ya digo que va a ser solo una selección muy pequeña. Vamos a empezar por el parágrafo 171. Lo leo directamente de la pantalla, me lo he puesto aquí para que puedan, mientras lo leo, puedan ustedes verme mejor. Parágrafo 171 de la encíclica Fratelli Tutti. Y a veces de estos parágrafos ni siquiera cojo todo el parágrafo, sino solo una parte, eliminando los ejemplos, es decir, intentando centrarme. Insistir en que dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. La distribución fáctica del poder, sea sobre todo político, económico, de defensa, tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. Bien, este párrafo se centra sobre todo en el concepto del poder y en su distribución fáctica, como se dice. Ciertamente la palabra poder puede interpretarse de muchas maneras, como también hemos podido ver en el breve y sencillo cuento que servía de introducción a esta charla. Podemos entender el poder quedándonos, por ejemplo, solo en su aspecto exterior, que tradicionalmente se denomina majestad. La palabra majestad viene del latín majestas y significa cualidad de grande, de magis, que es grande, y del sufijo tat, que apela a una cualidad. Cualidad de grande. Quien tiene majestad hace manifiesta su grandeza.
La palabra rey, por otra parte, no voy a estar toda la charla con disquisiciones terminológicas, es solo un pequeño párrafo. La palabra rey, decía, viene de la familia res, regis, regir, gobernar. El rey es su majestad porque rige con grandeza los destinos de su pueblo. Ahora bien, rey también está emparentada con la palabra realidad. Me explico. El rey, vestido como un rey, muestra hacia el exterior su majestad, la grandeza que como mero hombre parece no tener. Y por eso precisamente se viste majestuosamente, para hacer real exterior su majestad. Pero esto es algo meramente exterior. Y por eso los reyes no decimos que visten propiamente un hábito. El hábito de los monjes y las monjas, el que llevaban en la Edad Media, por ejemplo, algunas profesiones, o en la Edad Antigua los filósofos, lo que desea es dar a conocer al exterior lo que hay en el interior. Manifiesta a los que están fuera lo que hay dentro. Por eso hábito, del latín habitus, significa modo de ser. El hábito hace manifiesto el modo de ser del sujeto. Las ropas, sin embargo, las que indican majestad, no son un hábito, sino en cierta forma una hipocresía, una manifestación exterior de lo que no necesariamente tiene que haber en el interior, pero que se puede suponer por ser el rey quien rige. El rey se viste de majestad precisamente porque exige el trato de ser un grande, aunque no lo sea. No es que el hábito esté afincado en su interior. Simplemente tiene el poder, acumula en sí el poder. El rey, no hablamos propiamente de un rey en democracia, hay monarquías parlamentarias, por ejemplo, en España. Pero el rey, cuando es absoluto, porque tiene absolutamente todo el poder, y ni siquiera está limitado por las leyes, que no son más que su voluntad, actúa de esta manera. Poder, aquí, es el poder de hacer lo que uno quiera y de que los demás hagan también lo que uno quiere, sin límite. Hablo tanto de la manifestación externa del poder, porque hoy en día, muchas veces, en un ámbito globalizado, como el Papa nos habla y vamos a ver en otros textos, se han vuelto muy importantes las manifestaciones externas del poder, que es verdad que ya no son el vestido, pero que también están ahí, como el protocolo, el tratamiento, la distribución del espacio físico en el que trabajan los poderosos. Incluso la gente corriente quiere manifestar de alguna manera su poder mediante elementos exteriores, como por ejemplo el coche que conduce. También se puede entender el poder en una segunda visión exclusivamente como el poder que se tiene sobre otros. Es decir, como la capacidad de conseguir que otros me sirvan, que hagan lo que yo quiero. Esto se logra a través del uso de la fuerza. Pero existen muchos otros elementos que consiguen este objetivo sin necesidad de la manifestación de grandeza del rey, ni el poder que tiene porque puede decir, como la reina Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza a quien ella desee. No, hay muchas maneras de conseguir poder. Por ejemplo, a través de generar una dependencia económica, un salario, por ejemplo. Eso produce una motivación externa que viene de fuera, porque me dan el salario, actúo de una determinada manera. Pero también puede ser una motivación interna que salga de mí, porque obedezco al otro por el carisma, que hace que los demás nos sirvan, no hagan lo que queremos, incluso por propia voluntad. Sin embargo, aquí estamos hablando de otro tipo de poder. Ni es un poder que se impone directamente por la fuerza, ni un poder que consiga dominar sobre otros de cualquier otra manera. Aquí más bien hablamos de una concepción del poder que es la propia del mundo contemporáneo, sobre todo en sociedades democráticas. Poder es el horizonte de nuestras capacidades de acción. Lo he dicho así un poco filosóficamente, lo podría decir de una manera más llana. Tener poder es poder hacer.
Tener poder es poder intervenir. Tener poder es que mis deseos se cumplan, también porque yo puedo cumplirlos. Desde este punto de vista, normalmente queremos siempre incrementar nuestras capacidades de acción. Cosas como poder comprar más, poder viajar más, poder hacer más cosas, tener más experiencia o conseguir lo que deseamos. A esta idea de que siempre queremos poder más, siempre queremos tener más, es decir, ampliar nuestro horizonte de acción, los economistas le llaman insaciabilidad local. El término económico puede ser más o menos confuso, pero lo que quiere decir sencillamente es que en iguales circunstancias nosotros queremos tener más. No es muy habitual que si a una persona por el mismo trabajo le ofrecen un mayor salario, le dicen, te vamos a aumentar el sueldo, ponga especiales dificultades, ¿no? Siempre podemos querer un poco más. Les pondré un ejemplo que puede aclarar de una manera algo más profunda este. Imaginemos a un hombre que camina sediento por el desierto, prácticamente al borde de la muerte. Y de repente, mientras ya se está arrastrando por la arena, subiendo y bajando dunas, se encuentra con una tribu de beduinos amables y generosos, que llevan, para su trayecto, cargados sus camellos con toneles de agua. Estos beduinos, cuando ven a aquel caballero al borde de la deshidratación, enseguida bajan de sus camellos y le ofrecen un vaso de agua que él bebe con deleite, con fruición, con ganas. Podríamos decir que la utilidad marginal de ese vaso de agua, es decir, la satisfacción que le produce, que los economistas llaman utilidad marginal, es, por ejemplo, de 100, máxima. En una escala que llegue del 0 al 100 es máxima. Prácticamente al borde de la muerte, ese agua le causa una satisfacción increíble y cuando acaba el vaso, que se lo bebe en un segundo, los beduinos le ofrecen otro. Y él se lo bebe también con avidez rápidamente. La utilidad marginal de ese vaso, la satisfacción que recibe por él, digamos que ya no es de 100, pero es de 80 o de 90. Bien, pero es que cuando se acaba este vaso, los beduinos, que lo han visto en una situación tan lamentable, le ofrecen otro y él se lo bebe. Ahora consigue una satisfacción, una utilidad marginal, pongamos, de 60. Hombre, cada vez es menos, porque su estómago se va llenando de agua. Cuando termina el tercer vaso, los beduinos le ofrecen un cuarto. Y en esta ocasión el hombre logra una utilidad marginal, pongamos que de 30. Ya no quiere un quinto vaso. Está, como se dice, empachado. Pero los beduinos se sienten ofendidos si les rechaza su amabilidad. Así que se bebe el quinto vaso. Y después otro. Y llega un momento en que un vaso más ya no le genera satisfacción, sino molestias. Es decir, que de repente el siguiente vaso es decir, en iguales condiciones. Bien, en el ejemplo del sediento, en el desierto y con los beduinos, puede ser que eso sea posible. Pero es que resulta que estamos en la época del comercio. Así que ese buen hombre no rechaza los vasos de agua. Ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo. Lo que pide es un tonel vacío y los va echando ahí. A todos los que les dan, llena ese tonel y después llena otro. Y después con un cabello lleva ese agua a la ciudad más cercana y lo vende, consiguiendo un medio líquido también, que en este caso es el dinero, con el que puede conseguir otras cosas, ampliado el horizonte de sus capacidades de acción. El dinero es así una medida bien sencilla del poder, muy importante en nuestra época, porque se puede intercambiar por cualquier cosa. Por lo tanto, el dinero puede ser una medida del poder, de nuestras capacidades de acción. Y de hecho, sobre esta concepción del poder y del dinero, se ha construido nuestra cultura en las últimas décadas, incluso siglos. El dinero es el poder, el líquido, el poder fácilmente intercambiable, el poder que como todo líquido es capaz de llegar a casi cualquier parte. Y sí, desde este punto de vista somos insaciables. Tal vez más y más agua nos canse, pero no nos cansa más y más dinero. El dinero es goloso.
Incluso aunque no sepamos en qué gastarlo, podemos acumularlo, ¿verdad? Bueno, he de decirles que aquí hablo propiamente en teoría, porque yo propiamente no he tenido nunca tanto dinero. Pero creo que se entiende y que yo puedo ponerme en el lugar de aquel al que le da más y más dinero cada vez. Y seguramente ustedes también. Ahora bien, vamos a dar un pasito más que creo que es interesante. La cuestión es que siempre se ha entendido este poder ligado al dinero como un poder socialmente limitado. Socialmente limitado. Me explico. En una sociedad, en un momento histórico concreto, hay una cierta cantidad de dinero. Podemos llamarlo Producto Interior Bruto. Como es una cantidad limitada, como un país en su conjunto, una sociedad en su conjunto, tiene un Producto Interior Bruto concreto, el que sea, si unos dentro de ese Producto Interior Bruto tienen más cantidad, inevitablemente otros tienen que tener menos. Pues de la misma manera comprendemos el poder, porque lo relacionamos inmediatamente con el dinero. ¿No se acuerdan ustedes de las primeras páginas de El Principito, cuando Antoine de Saint-Exupéry imagina la forma de describirle a una persona adulta cómo sería una casa preciosa? Y después de intentarlo de muchas maneras concluye que la mejor manera de que entienda lo bonita que es la casa es decirle lo muchísimo que cuesta, lo carísima que es. Es una metáfora bonita de cómo entendemos nosotros las cosas hoy en día. El poder se ha entendido de esta manera, como un bien limitado que se reparte en la sociedad. Como es limitado, unos tendrán más y otros tendrán menos. Supongamos que tenemos 10 unidades de poder y 2 habitantes nada más. Un ejemplo bien sencillo. Podemos empezar en un entorno completamente igualitario. Cada uno de los 2 habitantes tiene 5 unidades de poder. Y entonces es claro que si al cabo del tiempo encontramos con que uno de ellos ha logrado 7 unidades de poder, el otro tendrá que mantener solo 3, porque en esa pequeña sociedad solo hay 10 unidades de poder. Si uno gana, el otro pierde. Esta es la visión, por ejemplo, que tenía Hobbes del poder. Pero no les quiero confundir con cuestiones filosóficas laterales. Lo cierto es que esta manera de entender el poder se le llama, tradicionalmente o desde hace décadas, un modelo de suma cero. Si unos ganan, otros pierden, pero siempre hay 10. Nunca hay más ni menos. La suma siempre es la misma. Pero hemos aprendido, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que esto no tiene por qué ser así. El poder en una sociedad se puede expandir, crecer, aumentar. Y si tenemos 10, mañana podemos tener 15 y pasado 20. El poder, la sociedad, en una sociedad concreta se expande como un globo. Se puede expandir como un globo. Por supuesto que también puede decrecer. Pero puede ser que una sociedad que tiene hoy 10, mañana tenga 15 y pasado 20. Y eso significa que el hecho de que yo tenga más poder no va a significar que otros tengan menos, sino que podemos crecer los dos en poder. Si al principio solo había 10 unidades y teníamos 5 y 5, al cabo del tiempo puede ser que como sociedad tengamos 20 unidades de poder. Y yo haya llegado a tener 12, con lo que he subido de 5 a 12. Pero el otro también ha subido de 5 a 8. Ciertamente el reparto no es igualitario, pero ambos hemos crecido en poder. No nos ha de extrañar, por lo tanto, la obsesión que a veces parecen tener todos los estados por el incremento del Producto Interior Bruto. Y que justamente ese incremento se le llame crecimiento. ¿Qué es lo que crece? ¿Qué crece aquí? El poder social, porque nosotros lo interpretamos como dinero. Como somos capitalistas, medimos el poder social en términos de dinero y esa medición es el Producto Interior. Muy bien, me parece que es una descripción sencilla de cómo acostumbramos a entender este tipo de cosas y cómo aparece constantemente en los medios de comunicación. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, nos vamos a dar cuenta de que no solo queremos dinero. Y que no todo, por mucho que nos empeñemos, se puede conseguir y se puede medir en dinero. Podemos, por ejemplo, querer tener una esperanza de vida mayor, vivir más años. Incluso puede que estemos dispuestos a vivir más años aunque ganemos menos dinero.
tener más años, más todavía si se goza de una vida saludable, es claro que incrementa nuestro poder. Les recuerdo, nuestro horizonte de posibilidades de acción. Es claro que tiene más posibilidades de acción alguien vivo que alguien que no lo esté. Pero también podemos ser felices, gozar de nuestros amigos, ser amados, influir en la política. Un montón de cosas que no solo se pueden medir en dinero. Algunos pensarán que es verdad que con dinero se puede influir más en política, y si se tiene muchísimo, pues todavía más. O incluso que con más dinero se puede gozar más de los amigos. Pero creo que es una visión limitada. Porque mis amigos no son mejores amigos míos porque tenga más dinero. Incluso puede ser al revés, como muestra la experiencia de muchas personas ricas. Ni me van a querer más porque tenga más dinero. Es más, tal vez menos. Como también muestra la experiencia humana, porque puede que al final me quieran más por mi dinero que por ser yo lo que soy. En consecuencia, no se puede reducir el poder al dinero. El poder es mucho más. Lo hemos definido así, el horizonte de mis posibilidades de acción. Pues bien, la democracia es un sistema político que se encarga de la gestión y reparto del poder. Es un sistema político, perdón, lo voy a explicar mejor. Todos los sistemas políticos consisten en sistemas de gestión y reparto del poder. Podemos clasificar todos los regímenes políticos por cómo gestionan y reparten el poder a lo largo de la historia y en la actualidad. No voy a dedicarme a eso porque ocuparía todo el tiempo disponible. Pero lo cierto es que en democracia hay un gran reparto del poder de los ciudadanos. Es más, el objetivo de la democracia es maximizar el poder de acción que tienen los ciudadanos. Y además, no solo maximizarlo, sino proteger una esfera que son las libertades y derechos fundamentales, que suponen una limitación al Estado y a los demás, pero que también abren grandes posibilidades de influencia en la sociedad. Bien, llegados hasta aquí, cuando nos damos cuenta de que la democracia es una manera de gestión y reparto del poder que quiere incrementar las capacidades de acción de todos los ciudadanos, nos damos cuenta de que nosotros tenemos esa capacidad de influir en la sociedad. Y en este momento quiero leer otro parrafito de la Fratelli Tutti, en este caso el 175. Lo leo despacio para que a pesar de las conexiones del Internet y de todas estas cosas un poco artificiales, podamos seguir. Nos dice el texto. Gracias a Dios, tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales y a situaciones muy críticas de algunos grupos. Así adquiere una expresión concreta el principio de subsidiariedad, que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango, las que complementan la acción del Estado. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común, y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Bien, nos damos cuenta de que los ciudadanos en democracia tienen más poder de lo que se cree. Tenemos más poder de lo que nos creemos. Y podemos agruparnos, asociarnos, y podemos hacer una política que es decisiva para el bien común. Pero para que pueda existir esa colaboración dentro de la sociedad civil, tenemos primero que desterrar una idea que a veces impera entre ciertos grupos, también es verdaderamente mayoritaria por algunos políticos, que es la idea de que la democracia es relativista. Me explico. Para empezar, les diré que la democracia no es ni puede ser relativista. Un régimen relativista no puede ser democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es esa agrupación de personas que quieren construir el bien común, unidas a otras con las que encuentran una cierta armonía o relación en sus ideas, pero también en colaboración con los que no piensan igual, dialogando con otros grupos. Así
Este es el método que utiliza la democracia para el reparto del poder. Pero solo hay diálogo si hay un bien que buscar, que es más que los intereses de cada uno. El relativismo significa que el bien no existe. Y por lo tanto, si el bien no existe, el diálogo es absurdo, porque no estamos buscando nada fuera de nosotros, fuera de nuestro diálogo, a lo que todos tendemos. Buscar una solución mejor. No, no, no. Como no existe esa solución mejor, como no existe el bien, lo único que hay son nuestros intereses privados. Y por lo tanto, la única función de la democracia es la toma del poder. Bien, es verdad que la democracia también tiene un sentido, una importancia decisiva, porque genera un sistema de reparto del poder, o dicho de otra manera, un sistema de acceso al poder que no depende de la violencia. Es decir, en lugar de enfrentarnos unos grupos con otros, lo hacemos a través de las urnas, en una especie de guerra fría. Pero es cierto, y lo hemos experimentado todos los países, que cuando no existe la posibilidad de ese diálogo, cuando todo es una lucha por el poder, puede existir en principio una cierta bonificación, un cierto deseo de seguir los procedimientos democráticos para ese acceso al poder. Pero si realmente el único objetivo es conseguirlo, ¿por qué me voy a circunscribir o limitar a las posibilidades que me ofrece la democracia? Me limitaré a ellas, si me interesan. Y si no, seguiré el camino de la violencia. Porque el diálogo en democracia no es una forma de gobernar en común, sino solo una forma de repartir el poder. Si no me interesa, si pierdo las elecciones, ¿por qué no recurrir a otros medios? Por eso, en democracia vemos que cada vez hay menos debate social, o más bien en lo que decimos en nuestras democracias occidentales. Si es que son democracias, porque ya desde finales de los años 90 los politólogos más importantes las llaman más bien estados de partidos. Lo que vemos es que en lugar de debate solo existe un marketing orientado a ganar votos y nada más. Bien, les diré por lo tanto que la democracia no es ni puede ser relativista. Y en la medida en que decide serlo, pues se está convirtiendo en tantos y tantos países en algo así, porque ha perdido su visión de fondo, su propia identidad, se encuentra verdaderamente en peligro. ¿Cómo es entonces, en realidad, la democracia? Bueno, permítanme que introduzca un palabra filosófico, pero que yo voy a intentar explicar. La democracia diríamos que es perspectivista. Bueno, es una palabra que además incluso dentro de la filosofía se puede entender de diferentes maneras. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que me estoy refiriendo es que la realidad, precisamente por serlo, precisamente por estar fuera de nuestras mentes individuales, se nos presenta siempre de manera parcial. Prácticamente estoy citando, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, a Ortega y Gasset, el gran filósofo español. Esto significa que nosotros nunca agotamos la verdad, nunca tenemos toda la posesión de la verdad en nuestra mano. Pongamos un ejemplo, siguiendo tal vez uno de Ortega, que realiza aquí muy cerca de donde yo estoy, en la Sierra de Guadarrama en Madrid, pero que vale para cualquier lugar que ustedes se imaginen. Cuando uno está mirando una montaña, una de las grandes montañas que se ven en el horizonte, transpórtense ustedes a esta experiencia. Nosotros no estamos viendo la montaña, estamos viendo como mucho una vertiente de la montaña. Una vertiente que es verdadera, obviamente, está delante de nosotros, pero no es la montaña entera. El que está al otro lado de la montaña, más al norte, más al este, más al sur, está viendo otra vertiente. Y por el régimen de lluvias, por la altura de esa montaña que impide que pasen las nubes hacia un lado o hacia el otro, o por cualquier otra cuestión climática, la visión que tiene de la montaña posiblemente sea muy diferente. Sería absurdo que estas dos personas que se encuentran cada uno a un lado de estas grandes montañas se pusieran a discutir pensando que su posición, lo que ellos están viendo es la verdad y lo que el otro ve no. Sería completamente absurdo. Lo cierto es que ellos dos se pueden complementar la verdad que están viendo el uno al otro. Recuerdo una vez, voy a poner dos ejemplitos más, aumentando un poco la complejidad para que entendamos hasta dónde va esta idea.
Recuerdo una vez que viajaba en coche por mi tierra aquí en España, que es La Mancha, la tierra de Don Quijote, que se caracteriza por tener unas llanuras inmensas, que uno va por una carretera que durante kilómetros y kilómetros es completamente recta y el horizonte se pierde como si estuviera viendo el mar, sin apreciar ninguna montaña, justo lo contrario que sucedía en el ejemplo anterior. Pues iba yo un día conduciendo por una de estas carreteras cuando de repente llegué hacia una zona que estaba completamente rodeada de estos generadores eólicos o bobinas eólicas, estas torres con enormes brazos que son maravillosas porque nos permiten generar energía eléctrica solo a partir de la luz. Y lo que había delante de mí era un enorme bosque que cubría todo lo que podía ver. Y me quedé impresionado de que se hubiera invertido en algo así que producía una energía limpia. Pues curiosamente en ese momento en el coche llevaba la radio y había un ecologista hablando sobre energías renovables y comentaba que este tipo de enormes generadores tiene un pequeño problema y es que modifican el paisaje. ¡Wow! Cuando lo escuché me quedé impresionado, porque ciertamente yo que estaba viendo una llanura inmensa, ahora lo único que veía era un bosque de grandeza, de grandísimas columnas, que bien podría haber tomado cualquier Quijote por enormes gigantes. Y me di cuenta de que la sensibilidad de otro, la manera de pensar de otro, nos puede realmente enseñar a interpretar mejor la verdad y a comprenderla mejor. Si esto es así, si por mi educación, por mi sensibilidad, por lo que he leído, por lo que me han enseñado, eh, tengo una visión de las cosas, tengo que saber que el otro, que tiene otra educación y otra sensibilidad, puede ser que perciba aspectos de la realidad que a mí se me escapan. Y que si quiero amar más la realidad, o si quiero buscar con él, comprender mejor los problemas, ir hacia el bien común, tengo que respetarlo y no considerarlo un enemigo, sino más bien considerarlo alguien de quien puedo aprender. Es decir, una ayuda concreta en la búsqueda del bien. Y así escucharlo y trabajar con él. Así se construye una verdadera democracia. Leemos otro párrafo de la Fratelli Tutti, otro parágrafo, en este caso el 190. Dice así: la caridad política se expresa también en la apertura a todos. Principalmente aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro. Y busca la confluencia, al menos en algunos temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico, es algo más. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Palabra tan bonita. Cada uno ofrece su pequeño pedazo de verdad, sabiendo que no lo tiene todo, pero sabiendo también que es posible que tenga algo de verdad en su punto de vista. Por eso cree en él y no en otro. Pero se lo ofrece a los demás y recibe lo de los demás, para que todos en común puedan caminar y crecer buscando ese bien común que existe y que por lo tanto pueden buscar a lo largo de la historia. Acaba el Papa diciendo, esto parece una utopía ingenua, pero desde luego no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Bien, efectivamente una democracia solo se puede hacer cuando hay una intención de buscar el bien común. Y sabiendo que para buscar ese bien común todos somos parte y todos tenemos que colaborar. Y que por lo tanto el otro para mí es un bien. En primer lugar es un bien. Es cierto que hay muchas diferencias. Es cierto que en todos los países, no solo en México, también en España, hay una historia, un pasado que nos separa de los demás, que nos puede hacer daño. Y que ciertamente esta amistad social de la que va a hablar el Papa en otro párrafo, si nos da tiempo, requiere ese ámbito primero de perdón y de encuentro con el otro sabiendo que posee algo que a mí me falta y que yo también tengo algo que le puede faltar. No obstante, en muchos países, en España se está viendo ahora mucho, creo que en México también,
están apareciendo partidos, agrupaciones políticas, muchas de ellas que intentan presentarse como cristianas o hablan de los valores cristianos y que sin embargo no actúan así. No actúan intentando construir el bien común con la ayuda de los demás, sino que aceptan desde el principio la idea de que la democracia es relativista. Aunque no lo digan, lo hacen con sus actos, porque solo buscan enemistad y conflicto. Y así quieren recabar más votos, es decir, conseguir más poder, buscando solo su propio beneficio. Leo un parrafito más, un parágrafo más de la Fratelli Tutti. Es el parágrafo 191. Dice así: mientras vemos que todo tipo, leo el tono mejor. Dice, mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas dañan las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera que fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas e incluso sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Efectivamente, es que el conflicto no debe asustarnos. Es que la democracia se creó para gestionar el poder en un ámbito de conflicto. Es que cuando hay partidos políticos, en este caso muchas veces, que provienen de la izquierda, que afirman que van a resolver el conflicto, que afirman que van a crear una especie de paraíso en la tierra, tenemos que tener en cuenta que la única manera de resolver el conflicto social es el uso de la violencia. Es bañar la sociedad en sangre. El conflicto es inherente a una sociedad, precisamente porque la vida social es perspectivista, es decir, porque personas que tienen un fragmento de verdad conviven con otras que tienen otro. Y que en lugar de pensar que pueden unirse, que pueden tener una comunión, que hay más cosas que les puedan unir a que les puedan separar, solo por esta diferencia, que en realidad a veces es solo una diferencia de matiz, llegan a considerarse enemigos. Bien, en democracia tiene que existir el conflicto. Todo aquel que quiera eliminar el conflicto no es demócrata, porque, ya digo, dar libertad, ampliar la capacidad de los horizontes de acción de los ciudadanos, cuanto más horizonte de acción tenemos, cuanto más podamos intervenir en política, más conflicto va a existir. Pero precisamente los procedimientos democráticos son los más afinados y los podemos afinar más y mejor para no solo solventar los conflictos, sino que la democracia es el sistema político capaz de acumular más conflicto en su interior y gestionarlo a través de procedimientos que no provocan la aparición de la violencia. Pensemos, por ejemplo, en otros regímenes, como en China, en la plaza de Tiananmen. Qué fácil es que regímenes que no son democráticos, como el chino, el ruso o el de Corea del Norte, ahoguen el conflicto recurriendo casi de inmediato a la violencia. Los regímenes autoritarios no tienen apenas ninguna elasticidad para mantener el conflicto en su seno, ni siquiera quieren eliminarlo. Mientras que las democracias son capaces de mantener grupos con intereses, con deseos distintos y que puedan convivir con las demás. Bien, voy a ir acabando ya, porque queda poquito. Voy a leer otro pequeño parágrafo del Papa Francisco donde habla del amor social o de la amistad social y quiere explicar que esto no solo está hecho para las pequeñas comunidades, sino que puede haber un amor que haga obras más grandes precisamente porque se ofrece a los demás desde ámbitos que han acumulado más poder. Es el parágrafo 186. Tiene alguna palabra extraña, pero no nos despistemos, que se puede entender perfectamente.
Dice así: hay un llamado amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos. Hay además un amor imperado, que son aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, alguien para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. El político le puede construir un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Bien, podemos ver como que la política se convierte en servicio a partir de ese amor social, porque cuando se gobierna desde la búsqueda del bien común y el otro no es un enemigo, no gobierno solo para mis amigos, sino gobierno para todos. Cuando los partidos políticos que buscan solo en conflictos después afirman que van a gobernar para todos, sencillamente están mintiendo, porque han entrado dentro de esa concepción de la política que proviene con larga tradición de Carl Smith y que me parece completamente equivocada, que entiende que la política es lo que distingue entre los amigos y los enemigos. No, no, no. La política es un sistema de gestión y reparto del poder. Y en democracia es un sistema que busca la justicia. No necesariamente el igualitarismo, porque las sociedades democráticas necesitan a veces no repartir todo el poder por igual, sino, como decía, acumularlo en determinados lugares. Si nosotros queremos, por ejemplo, tener un buen sistema sanitario, un sistema sanitario público, gratuito y que sea de calidad, tenemos que acumular una inmensidad de poder para construir esos hospitales, para generar esa educación que va a formar esos médicos y enfermeras, para tener todas esas capacidades tecnológicas, para tener los accesos a los hospitales, las salas, los edificios. Es una acumulación de poder inmensa lo que requiere ese fin social tan grande. Y sin embargo, las democracias actuales somos capaces de soñar con fines tan elevados, con una educación para todos y de calidad, fines elevadísimos, para los que es preciso que dejemos que en algunos lugares se acumule el poder. Y no solo es en el Estado, no solo se produce esa acumulación del poder en el Estado, que desde luego tiene que estar controlado por procedimientos democráticos. También sucede en manos de personas privadas. También es importante que las empresas de nuestros países tengan capacidad tecnológica. Ahora tenemos un problema realmente internacional con el desarrollo del 5G, porque las empresas que están participadas, y más bien diría que dirigidos por el gobierno chino, son las que son punteras en la capacidad de distribuir el 5G. Pero el 5G es lo que va a permitir las ciudades inteligentes, el tráfico orientado, incluso dirigido por un ordenador, que la gestión del agua, la gestión de la basura, los servicios sociales, la atención médica se pueda desarrollar y se puedan dar inmediatamente y con la máxima eficacia, porque todos los sensores de nuestros coches, incluso los sensores internos para nuestra salud, estén conectados a grandes ordenadores. Eso lo permite el 5G. Vamos a dejar que todo eso esté en manos de un gobierno, indudablemente como el chino, pero aunque fuera otro, dejaríamos que nuestras minas, nuestras carreteras, nuestros bancos estén completamente en manos de una potencia extranjera. O más bien las sociedades tienen derecho a tener una gestión de este tipo de cosas. Queremos empresas que tecnológicamente sean capaces de competir en el mercado internacional y que puedan conseguir ser respetadas en todo el mundo. Y ahora les voy a poner un último ejemplo, que quizá pueda parecer más banal, pero está en nuestro corazón. También deseamos que nuestras selecciones nacionales tengan grandes éxitos.
También queremos que nuestros deportistas ganen medallas olímpicas y sean reconocidos. Y tenemos que tener en cuenta que para conseguir eso necesitamos centros deportivos de alto rendimiento, instalaciones, preparación de los niños, federaciones, árbitros. Es decir, necesitamos instalaciones, necesitamos dinero para becar a estos deportistas. Necesitamos, en otras palabras, grandes acumulaciones de poder. Las sociedades democráticas tienen grandes objetivos, como jamás en la historia se han tenido. Y para conseguir esos objetivos no pueden ser igualitarios. Tienen que saber cómo distribuir el poder. Y para saber distribuir el poder necesitan hacerlo juntos. Necesitan entender que esos bienes con los que sus sociedades sueñan son reales y que se pueden conseguir entre todos. Y que algunos piensan que el método y la manera es un camino y otros piensan que el método y la manera es otro camino. Y que lo que tenemos son perspectivas distintas, con sensibilidades diferentes y que pueden comprenderse unas a otras para construir este bien común. Y acabo con un último párrafo, el 191. Dice, perdón, me he confundido porque este parágrafo ya lo había leído antes, es el que habla de la importancia de que una política cristiana sea una política abierta a todos, una política que genere estas comunidades de diálogo. Al fin y al cabo, la tradición es una conversación sostenida en el tiempo sobre cosas que importan. Y eso genera un pueblo. Un pueblo es un grupo de personas que comparten una tradición, una historia que en ellos es viva y que pueden reconocer en el otro una parte de ese pueblo. Incluso aunque en el pasado las familias se hicieran daño, incluso aunque haya un pasado de enfrentamiento, pero hoy en día queremos construir democracias que miren al futuro y para los que siempre necesitamos la participación de los demás. Bueno, espero haber podido explicarme y haber ayudado un poco más a entender al Papa Francisco y desde luego acabaré recomendándoles que le den una buena leída tranquila a la encíclica Fratelli Tutti porque es verdaderamente estupenda. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias, Marcelo. Mira, tenemos una pregunta antes de que pase mi intervención que nos hace Juniet Quesada desde Nicaragua. Dice, en Nicaragua no hay democracia. Como católica comprometida por la justicia y con la paz, ¿cómo se puede influir? ¿De qué manera se puede llegar a sensibilizar los corazones en realidades hostiles contra la democracia y contra las libertades civiles? Bien. Bien, asumamos que en Nicaragua no hay democracia. No tengo ningún problema en asumirlo. Creo que si mantenemos esta concepción tan alta de la democracia, si en muchos países podemos decir que no existe democracia y en muchos otros podemos decir que se está destruyendo o que está en serio peligro. Y realmente, posiblemente, si no hacemos algo, si no trabajamos por el bien común de otra manera, vayamos hacia sociedades de control cada vez menos democráticas, aunque eso sería tema de otra conferencia. Pero lo que he intentado enfatizar también es que en muchas ocasiones nos desanimamos al ver que los políticos realmente no trabajan o no parecen trabajar por el bien común, que esa dialéctica entre amigos y enemigos hace que solo trabajen para sus amigos y que nunca dejen que el poder fermente la sociedad, que entre dentro de ella y llegue, perdón, llega a todos los lugares, especialmente allí donde hay más necesidad. Pero nosotros también tenemos capacidades de acción. Ciertamente, si no hay democracia, si hay una situación de violencia, nuestras capacidades se ven muy reducidas. Pero si no estamos solos, si trabajamos con los demás, podemos tener actos de caridad que cada vez crezcan más y lleguen a más personas. Les voy a poner solo un pequeño ejemplo. Esta mañana hablaba con un amigo, pero que vive lejos y solo veo de vez en cuando, que ha creado una fundación, ¿no? Y me hablaba sobre su fundación y me decía, bueno, mira, en realidad lo que es una fundación, sí, pero
En el fondo solo somos 4 familias. 4 familias y cada una de ellas tiene muchos hijos. Le digo, bueno, ¿y cómo es posible que mantengáis esa fundación? Dice, bueno, con la colaboración de muchas personas, con la ayuda de Dios. Han creado un colegio, una casa de acogida para personas en necesidad, y hoy precisamente hablaba con él porque iban a crear otro colegio. Disculpe, parece que me ha afectado un poquito la tos. Quiero decir que con esa mirada grande, con la mirada que puede tener un cristiano que sabe que Cristo ya ha vencido, con la esperanza de la ayuda del Señor, y siempre con otras personas, buscando la colaboración, incluso desde luego también con personas que piensen distinto, abriendo el corazón cada vez a los demás, podemos hacer mucho más de lo que nos queremos. Y en todo caso, siempre podemos hacer todo lo que podamos, que es a lo que cada uno de nosotros estamos llamados en el servicio a nuestros hermanos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, aquí tenemos otras preguntas. Nos pregunta Felipe de Jesús Rosales. ¿Cómo reponer el diálogo y la amistad social en un mundo cada vez más polarizado? Bueno, pues existen un montón de iniciativas. Yo de esto puedo hablar un poquito porque estoy, bueno, iba a decir muy comprometido, no quiero hacer muy importante, sensibilizado quizá con crear espacios de diálogo cada vez mayores. Y veo mucha gente que lo está haciendo. Centros culturales donde se invitan a personas de diferentes partidos políticos para dialogar, con moderadores que intentan buscar el encuentro. Estamos creando revistas en las que sobre un mismo tema hablan personas que tienen perspectivas o polos ideológicos realmente diferentes y luego los juntamos a hablar sobre el mismo tema, una vez que cada uno ha escrito por su lado y luego se leen y se dan cuenta de que presentando sus argumentos sin disputa con el otro, cada uno ve que los demás tienen una parte de razón. Simplemente manteniendo el diálogo con el que piensa distinto, intentando comprender su sensibilidad, escuchando a los líderes de los partidos políticos que no nos gustan tanto, no para que nos gusten y los votemos, no lo sé, sino para comprender cuál es su sensibilidad. Es decir, tener un corazón grande, tener una razón abierta, tener un espíritu que abrace a los demás y desearlo y con ese deseo mostrarle a los demás que esa esperanza es posible y que igual que tú puedes escuchar a otro, esa persona que quizá creía que solo se podía relacionar con quien estuviese en su misma ideología, también puede abrirse a escuchar a los demás. Es un trabajo social que hoy en día, en nuestro mundo, posiblemente no se pueda esperar que venga de arriba abajo, sino que tenemos que irlo haciendo de abajo arriba. Tenemos que irlo haciendo a través del tejido social, para ir impulsando cada vez más vocaciones políticas que tengan esta conciencia del bien común y de la creación de la amistad social. Yo verdaderamente creo en esto. Sé que no es un trabajo a corto plazo, pero sé que es la única esperanza para sanar nuestras democracias y que podamos mantener una vida social en paz y con una suficiente o todo lo grande que se pueda fraternidad. También nos pregunta al respecto Melanie Mosquera, que dice, ¿qué tipo de formación debería recibir un ciudadano que participe de la democracia que nos ha descrito? Y creo que esto se puede relacionar muy bien con la segunda, que dice Patricia Gómez. Pertenezco a un grupo de formación católica. He notado que hay posiciones radicales en donde no necesariamente se busca el bien común. ¿Puedes sugerir alguna lectura para crear verdaderos equipos ciudadanos que busquen el bien común? Bien, yo voy a recomendar algo que a veces olvidamos mucho. Seguro que Patricia no y que muchos de los que me están escuchando no, pero me parece que hay que recordar una y otra vez la doctrina social de la Iglesia. Muy importante. Muchos de estos partidos políticos o de estos grupos políticos que buscan el enfrentamiento, que no parecen buscar el bien común y que sin embargo se afirman cristianos, podríamos ver si realmente entienden la doctrina social de la Iglesia. Si cuando leen la tradición de la Iglesia bellísima en este sentido, desde Juan Pablo II y desde luego desde antes, desde finales del siglo XIX, si realmente cuando ven las encíclicas sociales, cuando ven esa sensibilidad
por los pobres si verdaderamente se sienten identificados con ellos, es decir, si se dan cuenta de que están en comunión con la Iglesia. Porque a veces creemos que el cristianismo es la defensa de una serie de valores y creemos que esos valores son tan altos que los tenemos que defender incluso con la violencia. No me parece que fuera lo que el Señor hizo cuando estuvo entre nosotros. Y creo que Él es nuestro modelo. Él no solo es la verdad, es también el camino y la vida. Creo que con la doctrina social de la Iglesia y estando tan cerca del Señor como podamos, nuestro corazón y nuestro espíritu puede caminar para entender estas realidades sociales de otra manera. Estoy convencido de ello. Muchas gracias, Marcelo. Y por último, bueno, también está esta pregunta que creo que se puede responder bien a lo que nos has dicho, a partir de lo que nos has dicho, pero creo que también se podría complementar. Nos dice Salomón Martínez, ¿cómo hacer para que las organizaciones que luchan por el bien común no te lleven por los sistemas de gobierno como lo pueden ser el capitalismo, el socialismo, el comunismo? O sea, imagino que lo que quiere decir es que cómo hacer que la ideología no engulla las inquietudes cristianas de buena voluntad. Preciosa pregunta. Preciosa pregunta. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y voy a intentar ser breve, es entender una cosa. La realidad es muy grande, la realidad es bellísima y precisamente porque es grande necesitamos hablar de más. La ideología justamente lo que hace es engañarnos. En cierto sentido la ideología nos engaña. ¿Por qué? Porque reduce la realidad. Quiere dar una explicación sencilla. Claro, esta explicación sencilla parece fácil de entender. Se puede enseñar en apenas unas palabras. Tiene un lenguaje clave que nos podemos meter en la cabeza fácilmente, incluso nos pasa con la vida cristiana, que la reducimos a un discursito. Pero la ideología nos empequeñece. Solo podemos tener un corazón grande y ser verdaderamente libres si salimos de la ideología. Y no podemos salir solos. Necesitamos escuchar al otro. Es el otro con otras palabras, con otro discurso, con otro lenguaje, con otra sensibilidad. El otro que también, que a veces es incluso un cristiano que pertenece a otro grupo y a otro movimiento, el que nos abre el horizonte. También en lo cristiano nos abre el horizonte. Para no estar cerrados en la ideología, lo que tenemos que estar es abiertos a otras personas. Es muy fácil descubrir un grupo ideológico porque está cerrado a los demás, porque todo el que piense distinto es inmediatamente rechazado, porque solo aquel que se haga con el lenguaje común es acogido. No, 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 no. Precisamente la Iglesia está abierta al mundo, está abierta a los demás, busca el bien en todos los lugares. Y nuestra vida cristiana es también una constante, un combate constante por no reducir la realidad, por no reducir nuestra mente, por abrirnos cada vez más a la grandeza de Cristo, que siempre hace nuevas todas las cosas, que como decía el Papa Benedicto XVI, no hay, toda generación tiene que incluso volver a entender el Evangelio. Nunca está todo dicho. Siempre tenemos que encontrarnos con la realidad y en nuestras comunidades con el Señor y por lo tanto nunca podemos creer que ya tenemos la verdad o que ya hemos recorrido el camino. La ideología nos cierra las puertas. Tenemos que abrirlas siempre. Y abrir las puertas no es algo abstracto. Abrir las puertas es abrirlas para que entren otros, para escuchar otras maneras de entender las cosas y para que nuestra sensibilidad siempre se engrandezca y crezca. En este sentido, la manera de que cualquier grupo cristiano no se vuelva ideológico es que sea capaz de abrirse a los demás, es que sea capaz de dialogar con otros grupos cristianos, con otras realidades sociales. Si nosotros vemos que se está encerrando, es porque se está volviendo ideológico y es urgente salir de ahí, porque ahí solo están nuestras voluntades, solo están nuestros intereses, pero ahí cada vez cuando cerramos la puerta, que cerramos cada vez más es al Señor, que siempre viene de la mano del nuevo, el que trae esa frescura, esa mirada diferente, que consigue hacernos recuperar el recuerdo de nuestro primer amor, de ese encuentro con el Señor cuando era un asombro increíble que todavía no había sido reducido a palabras. Volvamos una y otra vez a ese asombro. Volvamos una y otra vez a descubrir un Señor que no podemos describir, que siempre es más de lo que pensamos. Bueno, es una invitación y un reto para todos, pero creo que esa es la mayor belleza de la vida cristiana.
Muchísimas gracias, Marcelo. Yo había preparado para esta presentación un breve escrito, pero creo que ya lo has dicho todo. Y me gustaría más Lo como siento si he reflexionar hablado demasiado, José sobre Miguel. algunos puntos que, no, es que para bien, porque creo que hoy, no es, hoy, no, hoy la audiencia del CISAF está muy interesada, me parece. O sea, bueno, sí, obviamente también cuestiones teóricas y demás, pero veo que las inquietudes son muy prácticas, son muy de la vida cristiana cotidiana, de llevar la vida política, eh, no digo paralelamente, porque nunca es algo paralelo, encarnado en la vida cristiana que genera demasiadas confusiones, a veces es problemática, y sobre todo porque vivimos en tiempos de gran incertidumbre, sobre todo porque los católicos nos encontramos, pues, evidentemente dentro del mundo, y al estar dentro de este mundo, pues también somos bombardeados por por la sobreinformación que tenemos, por todas estas posturas, muchas veces desde fake news y desde la llamada posverdad, que pues generan inquietud, ¿no? Y que si de por sí en los medios académicos, filosóficos, teológicos, esto genera grandes conflictos, pues para las familias, para la gente sencilla, para las parroquias, esto genera grandes problemas y grandes problemas de división. Entonces creo que el corazón de Fratelli Tutti es ayudarnos a ese discernimiento político y para dar una nueva vía, un refreshment, digámoslo así, a, a la tradición que siempre ha estado ahí y que está en nuestro magisterio, como tú lo has dicho, pues esto es el corazón de la doctrina social de la Iglesia, pero que en ocasiones no podemos valorar ni justipreciar por ignorancia, por tener atrofiadas ciertas convicciones cristianas que tendríamos que estar experimentando en el amor abierto a los demás, ¿no? Entonces, simplemente yo lo que recuperaría es eh, el llamamiento que el Papa Francisco hace al final de la encíclica, que es básicamente una cita del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que dio en Abu Dhabi, junto con el gran imán Ahmad Al-Tayeb. Voy a citarlo porque creo que vale la pena detenernos en algunos aspectos de este llamamiento, justamente para darle fuerza al discurso que hemos estado viendo en torno a las posibilidades de acción y a los desafíos que tenemos los cristianos frente a la política. Cito, es el número 285 de Fratelli Tutti. En aquel encuentro fraterno que recuerdo gozosamente con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado, en algunas fases de la historia, de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello, quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. Dice esta declaración, en el nombre de Dios que ha creado todos los seres iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado.
en el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En el nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndolos con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y yo recuperaría sobre todo esta cuestión última para la política del encuentro del conocimiento recíproco como método y criterio, que esto es un desafío grande para la política, básico en la democracia, que tiene que ver no solamente con el encuentro de ideas en un panel de debate, que en España también son un poco como aquí, donde estos ejercicios democráticos terminan siendo un lugar para los ataques y para las peleas ideológicas, a veces sobre temas inclusive personales, que terminan haciendo de la democracia y de la política un circo mediático. Pero creo que el método para este encuentro en la política, conforme a la fraternidad humana, tendría que pasar primero por la identificación de la dignidad de la persona humana como sujeto de la historia, ¿no? O sea, poder encontrar en cada persona una opinión, una perspectiva de mundo, como lo has dicho tú, Marcelo, una experiencia de mundo y un punto de vista que responde no a cuestiones contingentes, responde a una biografía, responde a particularidades que han hecho y han configurado cierto pensamiento político a partir de ello. Desgraciadamente, el fenómeno que vivimos con los neopopulismos, pues es sacar provecho de estas heridas y también de estas esperanzas de las personas que esperan un cambio, que esperan una vida mejor y que esperan el bien común, que es algo con lo que se suele lucrar, ¿no? Entonces, el llamamiento del Papa Francisco me parece que es sobre todo a poder discernir la valía propia de la persona y su pensamiento político y en qué condiciones se tiene que dar este encuentro y este diálogo con lo que podríamos llamar la otredad, que ya no es una otredad anónima, ya no es una otredad indeterminada, es una otredad con un rostro que es el vecino, pero lo puedes tener en tu propia casa, ¿no? En cuántas familias nos dan estos problemas donde el pensamiento político de los padres es muy diferente al de los hijos y al de los abuelos, y que eso genera dinámicas sociales de incomprensión que terminan deviniendo en violencia política cuando se sale de control. Entonces también reconocer que tras alguien, por ejemplo, de la izquierda más revolucionaria o también alguien de la derecha más reaccionaria, hay una experiencia de vida y hay ciertos valores, muchas veces religiosos, quizás heridos, vulnerados, que de alguna manera se intentan defender, ¿no? Por ejemplo, con la gente muy a la derecha que considera que defiende los valores cristianos, pues hay una identidad que intentan proteger por miedo, por temores, por heridas, que ahí están presentes y que la realidad a veces configura de tal manera que la incomprensión puede ser mucha, ¿no? Entonces, aquí la postura fraterna de caridad política, pues sería la integración al diálogo en tales condiciones que se pueda ver
el verdadero fin, que en este caso es el bien común, que si bien es complicado de definir de una manera unívoca y demás, pues siempre hay vestigios de lo posible, que creo que es el mandamiento político por excelencia en la democracia actual, ¿no? O sea, ser realistas y velar por una política y una democracia de lo posible, porque el problema de la ideología es que suele estar sostenida siempre en la promesa del imposible, en aquello que no se puede lograr humanamente, pero que nos embarca en conflictos ideológicos, políticos, que solamente llevan a la desesperación y a la violencia. Entonces, esta moderación que no se va a construir de los partidos políticos, que no se va a construir desde el Estado, sino a partir de una conciencia ciudadana donde los cristianos en política tendrían que ser los primeros, pues va a pasar inevitablemente por esta posibilidad de crear sociedades no tolerantes, ni siquiera inclusivas en el sentido de como lo manejan ciertos liberalismos, ¿no? Sino sociedades dialogantes que acepten y contemplen la dignidad de la persona como primera condición de los derechos políticos. O sea, una persona puede opinar y puede manifestar su percepción del mundo, su perspectiva, porque vale, porque tiene dignidad, porque su experiencia de vida y su biografía es suficiente testimonio para poder tener una voz que no puede ser eliminada ni instrumentalizada simplemente. Entonces yo creo que esa es la primera invitación a los demócratas y a los cristianos, a construir estos puentes de diálogo, estos puentes de encuentro, a que eventitos como este que hoy hemos organizado sean más frecuentes y que no solamente se queden en los diálogos académicos, sino que también, como nos contabas con tu amigo, podamos llevar acciones concretas al respecto, ¿no? Y que esto nos lleva a un principio de la doctrina social que hoy encontramos muy empañado, que es la subsidiariedad, que precisamente está fundamentada en estas acciones que no dependen directamente del Estado y que son la acción política posible, que no necesariamente será desde el partido político, que surgen desde las sociedades intermedias, ¿no? Surgen desde la familia, surgen desde la parroquia y que van configurando y haciendo una sociedad cada vez más solidaria, que creo que ahí es donde tenemos que poner el acento a partir de Fratelli Tutti y incluir, como lo dice la encíclica, a todas las personas de buena voluntad que amen la paz, que amen la justicia, que se indignen porque alguien pasa sobre otro de una manera ilegítima. Y esto evidentemente es el rechazo a la ideología, que creo que el problema de muchas del mundo de hoy es que parece que si no tomas una bandera clara, que generalmente hoy se identifican con los extremos, parece que no tienes una militancia ni una postura evidente, ¿no? Y esto pues se da por el inmediatismo, porque creo que como ya nos ha dicho el Papa Francisco desde Evangelii Gaudium, uno de los principios para comprender la realidad es darnos cuenta de que el tiempo es superior al espacio. Entonces, evidentemente, estas soluciones no serán inmediatas, evidentemente estos procesos llevarán al desencuentro también, llevarán al conflicto, pero aquí es donde, como tú lo has dicho, obra la gracia, donde nos aferramos a esta promesa cristiana y sabemos que será para bien, ¿no? Entonces creo que hoy tenemos muchas buenas razones para esperar en que el diálogo político se puede construir y los cristianos tendremos que ser primera línea, más allá de estar militando en nuestras trincheras con nuestras banderas que van hacia ciertas posturas, ¿no? Y esto es peligroso también, o sea, estas luchas de trinchera en nombre de la defensa de la cristianidad y de los valores cristianos, porque se polariza la política. Entonces, esto ha ocasionado, por ejemplo, que hoy el buen católico sea aquel que es pro vida, aquí en México, por ejemplo, ¿no? Que claro que un católico tiene que ser pro vida y estar en contra del aborto, pero pues la lucha política de los católicos a veces se reduce simplemente al reformismo, al reformismo en contra de ciertas leyes, ¿no? Y se omite todo el gran trecho de acción política que implica la doctrina social,
que como lo dices, creo que tienes toda la razón, se debe sobre todo a la ignorancia, a que no hay en algunos sectores ni siquiera el interés por formarse en la doctrina social, o inclusive la critican y la atacan. Quizás ahí es donde viene el principal problema, ¿no? Que muchos de estas ideas hostiles, muchas veces contra el propio Papa Francisco, parten de que, por ejemplo, la doctrina social es algo así como un apéndice, una recomendación, y no es un tema de moral, ¿no? Y que la iglesia no se tendrá que meter en estos temas, etcétera, etcétera. Y también, pues, la ingenuidad de mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, no han leído Fratelli Tutti y no se dan cuenta de las grandes críticas que hay al libre mercado o a este mercado omniabarcante, transnacional, que suprime a los pueblos, que suprime las identidades económicas y demás, y que consideran que es plenamente compatible la doctrina cristiana con estas ideas, ¿no? Y que inclusive a veces se hacen por automatismos o por defensa del status quo, que eso creo que es lo más peligroso, ¿no? O sea, un cristiano no podría estar en pro de la defensa del status quo. Y muchas veces, al menos aquí en México pasa, que por costumbre, como es de buenas, es de gente bien, como decimos aquí, ser católico, ser pro vida y estar a favor del libre mercado, pues vamos a hacerlo todo en un batido de ideas para configurar una ideología que me dé identidad. Y que hoy en las redes sociales lo vimos de una manera crónica, ¿no? Porque pues hay mucha gente que así es como puede encontrar su nicho de influencer para tener a sus seguidores, ¿no? Y esto es muy peligroso porque esto ya se ha visto, ¿no? O sea, este es el fundamento, la justificación del maurracianismo, de la acción católica de los años 20, ¿no? O sea, el buen Charles Maurras ni siquiera era católico, simplemente utilizaba las estructuras y las tradiciones para poder tener fuerza política y a partir de ello llamar al pueblo. Y esto es muy triste porque pues aprovechan de las buenas intenciones de la mayoría de las personas que simplemente esperan un porvenir y que es, por ejemplo, aquí en México, pues están muy aferradas todavía al sentimiento religioso, ¿no? Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha, luego hay signos en la política que manipulan, que mueven, que modulan, y que cuando alguien intenta participar en la política desde, digamos, desde la cordialidad, desde la caridad, desde el diálogo, pues es desaparecido del diálogo porque no toma una postura extrema, ¿no? Ya decía Juan Pablo II en Centesimus Annus, este drama, ¿no? De que cuando alguien busca la vía de la paz, cuando uno busca la vía del diálogo, cuando uno no tiende a un extremo o a la violencia, simplemente es desaparecido y omitido de la escena política. Entonces, ahí está el riesgo de la polarización y ahí está el desafío a los cristianos de construir una sociedad fraterna sumando esfuerzos que pueden parecer muy sencillos, pero simplemente el encuentro humano, darnos cuenta que detrás de una postura hay una persona siempre, y hay una experiencia, y hay una herida, y hay una experiencia de la propia realidad, y que son hijos de este mismo pueblo, nos iluminan para confiar y esperar, ¿no? Esto sería yo lo que tendría que decir. Tenemos más preguntas, si quieres, podemos irlo respondiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos comenta igual Juniet Quesada, que dice... Gracias por lo que has dicho, José Miguel. Ahora, si tú quieras comentar algo, Marcelo. No, encantadísimo de escucharte y vamos a ir a alguna pregunta y podemos ayudarles, tú o yo, pues bueno, Vale. y si no, pues que nos Yo disculpen. también tengo unas preguntas para ti, o sea, porque creo que sería interesante el diálogo, ¿no? Mira, dice, tenemos mi esposo y yo una página de formación familiar en Face y uno de argumentos de algunos fanáticos es que la iglesia no debe meterse en política. Pues sí, es que eso es lo preocupante. O sea, no sé, bueno, en España la experiencia es mayor porque tienen el caso de Vox, ¿no? Que ha sido un fenómeno muy particular, que ha intentado acaparar el voto, lo que llaman el voto católico y que identifican en una clave que me parece muy maurraciana,
la idea, por ejemplo, de esto de la España eterna y como lo propiamente lo español con lo católico o con cierta idea de lo católico. Pero que bueno, este es un tema antiquísimo, ¿no? O sea, ya Unamuno, finales del siglo XIX, ya criticaba esta identificación de la España eterna y de la tradición eterna con cierta visión del cristianismo. Bueno, pues ya en el siglo XVI encontramos la persecución a los erasmistas por predicar el irenismo. Entonces es un tema antiquísimo. No sé si tengas algo que decir al respecto de este fenómeno. No, tú mismo lo has comentado. Yo creo que los cristianos debemos urgentemente participar en política, pero entendiendo bien la política, porque muchas veces decimos que los cristianos no deben de participar en política, pero porque no entendemos qué es la política, porque creemos que la política es este sistema de lucha por el poder y de enfrentamiento que poco a poco va ocupando todas las democracias occidentales. Pero si entendemos verdaderamente qué es la política, nos daremos cuenta de que no solo es urgente que participemos, sino que forma parte de nuestra vocación cristiana el abrirnos hacia los demás y el construir, el luchar por construir una sociedad cada vez más fraterna y más orientada al bien común. No se puede ser cristiano sin estar abierto a esta, al menos atento a esta posibilidad. Y también atento a no caer en las redes de este tipo de partidos políticos. Tú comentabas Vox en España, que es un partido que quiere abanderar la idea cristiana, en realidad recoge una especie de tradicionalismo modificado según sus intereses políticos y basta sencillamente con observar sus discursos más básicos para ver que, bueno, es una posición política como cualquier otra que puede ser votada en democracia, pero desde luego no por ser cristiana, ni mucho menos. Sí, eso sería lo primero, ¿no? Justamente dar cuenta de que la política no es esta lógica de amigo-enemigo, muy maquiavélica, también muy de Schmitt, de este balance de fuerzas, y darnos cuenta también que la política no depende exclusivamente de los partidos políticos, que creo que eso es algo que es la gran trampa de la democracia relativista. Pensar que todo se reduce, como tú lo decías, en la acaparación del poder y en el ganar elecciones, y no en la acción política concreta, que por lo mismo, como la subsidiariedad parece estar desaparecida en todo programa político, pues eso propicia el estatalismo. Entonces, el gran reto, por ejemplo, aquí en México es darnos cuenta que la ciudad intermedia, desde hace mucho tiempo, o sea, te hablo de que quizás nunca en la historia de México se ha dado la posibilidad de que las ciudades intermedias tengan un valor en la vida política, porque justamente la técnica del Estado, al menos en México, siempre ha sido desaparecerla. Entonces, por ejemplo, la otra vez te acuerdas que platicábamos que en España, por ejemplo, están las escuelas concertadas, donde tú puedes, con apoyo del Estado, llevar a tus hijos a un colegio católico. Bueno, aquí en México eso es imposible, ¿no? Aquí en México uno de los dogmas fundacionales del México postrevolucionario es la educación laica y gratuita, en pública, laica y gratuita. Entonces, pues bajo este principio, la educación pública siempre ha sido la forma de ideologización de cierto estatalismo que hoy ha revivido con el nuevo gobierno, pero que a su vez mantiene sincretismos muy extraños con el sentimiento religioso de la gente, ¿no? A tal grado de que las siglas del partido que ahora está en el poder es Morena, en una clara alusión a la Virgen de Guadalupe, cuando lo menos que les interesa es tener un diálogo con las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, aquí es donde está la tarea, creo también, pastoral, laical, que tiene que pasar por un ejercicio de sinodalidad, donde la formación en las parroquias en doctrina social de la Iglesia tendría que ser muchísimo más amplia y que no tendría que pasar simplemente de leer el compendio de doctrina social, tendría que pasar por lo que tú dices, por hacernos una idea de qué es la política en clave cristiana. Porque si no se pasa por ese proceso, los discernimientos políticos se convierten en ideología y aquí es donde comienzan pues todas las crisis de identidad del pensamiento católico que pues inevitablemente devendrán en violencia. O sea, aquí en México a mí me aterra un poco que por las ineptitudes del actual gobierno
ciertos sectores pidan a gritos un Vox a la mexicana. Y yo creo que por la configuración política de este país, un populismo de derechas sería una bomba de tiempo para una crisis social enorme. ¿Por qué? Porque no se, o sea, también el Papa lo dice en Fratelli Tutti, no por tener intereses en los más débiles y en los más desprotegidos y en los pobres y demás, se es populista. Entonces también el adjetivo populista es utilizado para criminalizar las acciones sociales y darnos cuenta de que, por ejemplo, que no hay nada más cristiano, por ejemplo, que un estado de bienestar, bien entendido. Y estas son las claves, los matices que se tienen que formar y que desgraciadamente no se va a encontrar esta representación política en un partido político. O sea, y el punto es que los católicos en política sepan de la política y puedan participar conforme esas ideas estén en el partido en el que estén. Porque de nuevo, o sea, esta idea de siempre tener un partido católico que concentre el poder, pues termina siendo una ideología más. No sé si tengas algo que decir al respecto. Pues no, José Miguel, está completamente de acuerdo y me ha gustado mucho esa reflexión que has hecho de que sin duda el estado del bienestar está muy ligado a la doctrina social de la Iglesia. De hecho, habitualmente consideramos que el estado del bienestar es una creación de los partidos socialdemócratas, pero si vemos realmente la historia, nos daremos cuenta de que los partidos demócratas cristianos que surgen de la Segunda Guerra Mundial se esforzaron y estuvieron al lado porque veían que este estado del bienestar era una forma muy clara de llevar ese poder social, como lo digo yo, o bien esa seguridad y ese bienestar a todos los ciudadanos, que es un elemento fundamental. Y precisamente en contra de ellos lo que tenían eran a liberales, como Margaret Thatcher. Sí, y que desgraciadamente hoy encontramos esta hibridación extraña, yo creo por repetición, por mímesis, por costumbre rara, no porque realmente hay un discernimiento político al respecto. Y a mí lo que me preocupa, o sea, yo que soy un poco más joven, es que yo creo que la tendencia política de aquí a 15 años, 20 años será esa. La polarización, la actividad en redes sociales muy activa a partir de síntesis de la realidad, muy autorreferencial, y que se tendrá que combatir pues con formación política en clave cristiana, con discernimiento, y pues también con mucha confianza en la providencia y en la gracia, porque el reto es grande. Pero bueno, nada que antes no haya visto el cristianismo y que creo que con Fratelli Tutti pues queda abierta toda la posibilidad al diálogo y al encuentro. Y también agradecerle a nuestro público por sus preguntas, ya estamos en tiempo. Entonces, pues agradecerte a ti, Marcelo, por tu gran charla y por tu disponibilidad. Y estamos para servirte en lo que se te ofrezca. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Mi nombre es José Miguel Ángeles de León, coordino la división de filosofía y seguiremos en el mes de mayo con la última sesión de este ciclo de conferencias y de encuentros sobre cristianismo y democracia. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes en América Latina, buenas noches en España.